Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues fíjate, cuando oí la noticia de que el Papa León XIV había bendecido a un niño en la Catedral de Estambul, me encontré pensando durante largo rato en la profundidad de un gesto así. No estuve allí, yo no lo he vivido personalmente, pero no hace falta estar físicamente presente en ese lugar para reconocer cuando un acto aparentemente pequeño encierra, ¿verdad? Un mensaje muy, muy grande. Y eso es lo que quiero compartir hoy, lo que ese gesto dice de la Iglesia al mundo y a cada uno de nosotros. Lo primero que me llamó la atención fue el lugar, Estambul. Para mí es una de las capitales más bonitas de Europa. Es verdad que es un país que está entre ambos continentes, ¿no? Pero Turquía se siente más europeísta, podemos decir, que más bien del lado asiático, ¿no? Es un país que se siente más europeo. Además, Estambul es una ciudad histórica marcada por la fe de los primeros siglos del cristianismo, pero también por la realidad de ser un territorio donde hoy la presencia católica es minoritaria. Hay muy poquitos católicos. Allí convivieron concilios, patriarcas, santos padres y definiciones doctrinales decisivas para la Iglesia universal. Estambul en la antigüedad se conocía como Constantinopla y la llamaban la Segunda Roma. Fíjate hasta qué punto era aquella ciudad, pues, cristiana católica, ¿verdad? Para que la llamaran la Segunda Roma. Pues bien, allí, en medio de la diversidad religiosa y cultural, un niño se acercó al Papa, o más bien fuera al revés, porque el niño pues se encontraba eh, en silla de ruedas, ¿verdad? Pero esperaba con entusiasmo ese momento, esa bendición. Lo curioso es que muchas veces los medios destacan los discursos del pontífice, si estuvo acertado, si no lo estuvo, lo que dijo, lo que podía haber dicho. También los medios destacan pues esos encuentros diplomáticos a gran escala, los mensajes geopolíticos o los análisis teológicos. Pero en este caso, un gesto sencillo fue el que captó la atención de muchos creyentes. Un niño que esperaba, ansioso, a que pasara por allí el sucesor de Pedro y lo hacía con total naturalidad. Y el Papa, levantando su mano, lo bendijo, ¿verdad? Cuando yo vi esa escena, inmediatamente pensé en el Evangelio y pensé en lo actual que sigue siendo las palabras de Jesús, incluso 2000 años después. En particular, recordé aquel momento relatado por el Evangelio de según San Marcos, capítulo 10, versículo 14, cuando los padres llevaban a sus hijos a Jesús para que Jesús le impusiera las manos, para que los tocara, para que le diera su bendición. Los discípulos intentaban impedírselo, quizás pensando que estaban protegiendo de alguna manera al maestro, pero Jesús de manera firme corrigió a sus apóstoles y les dijo: dejen a los niños venir a mí,
No se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. A veces las palabras de Cristo parecen simples, pero contienen una fuerza tremenda, porque no solo bendijo a aquellos niños, sino que proclamó una verdad universal, que la inocencia, la humildad y la confianza de un niño son la puerta para entrar en el reino de Dios. Y cuando pienso en la escena del Papa bendiciendo a ese pequeño en Estambul, veo ese mismo mensaje que toma forma de nuevo. Luego hay otro texto que siempre me ha parecido impresionante, cuando Jesús añade en el versículo siguiente de San Marcos 10 y pasamos del versículo 14 al 15, donde dice el Señor: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir, no basta con acercarse a Dios. Hay que acercarse, pero como un niño, confiando, sin miedo, sin complicaciones, sin ningún tipo de máscara. Y esa es justamente la enseñanza que creo que se esconde detrás de aquella bendición del Papa León XIV. El Papa, con todas sus responsabilidades encima, con una agenda cargada de encuentros, reuniones y compromisos, no tuvo reparos en detenerse ante ese pequeño. Y un gesto así no es solo una demostración de cercanía, que lo es también. Es un signo de que para la Iglesia la persona importa. Pero los niños, por su fragilidad y su capacidad de acoger la gracia, importan de una manera especial. En un país donde los católicos son muy poquitos y en una ciudad marcada por siglos de historia religiosa, esa escena tiene además un valor prodigioso. Es un recordatorio de que la misión de la Iglesia no depende de las mayorías ni de las comodidades. Cristo nunca pidió condiciones perfectas para evangelizar. Evangelizaba en las periferias, entre extranjeros, entre minorías, entre culturas distintas, entre enfermos, lisiados y personas con cualquier tipo de dolencia. El Señor no discriminaba absolutamente a nadie. Cristo evangelizó en las periferias, como he dicho, entre extranjeros, minorías, diferentes culturas, y ver al Papa bendecir a un niño en Estambul es una continuidad de esa misión universal que no se deja intimidar por las fronteras. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más personal, porque aunque yo no haya estado allí, sí puedo preguntarme, ¿qué representa ese gesto para mi vida, para mi fe, para mi vocación como católico? Primero me recuerda que la Iglesia vive de la ternura. Ternura no como debilidad, sino como fuerza espiritual. El Papa mostraba en ese acto la misma ternura pastoral que Cristo mostraba cuando abrazaba a los pequeños, cuando los tomaba en sus brazos, cuando los bendecía, sin importar quién los trajera o de dónde venían. Segundo, me lleva a pensar que la responsabilidad que tenemos con los niños, en un mundo donde se les usa como mercancía política, donde se les impone una ideología, donde a veces se le arranca la inocencia demasiado pronto, la Iglesia recuerda que un niño es un don, es un regalo, es un milagro, es un tesoro sagrado. Bendecir a un niño es afirmar que su vida vale, que su alma importa y que su futuro está en manos de Dios. Tercero, esta bendición tiene un valor profético. En muchos lugares donde la Iglesia parece muy pequeña, escondida o silenciosa, Dios también actúa. Lo ha hecho siempre. Lo hizo en las catacumbas, en pueblos remotos, en tierras
lejanas y extranjeras, y lo sigue haciendo. Quizás aquel niño, sin saberlo, recibió un impulso de esa gracia que lo va a acompañar toda su vida. Quizás Dios sembró algo en él que dará fruto con el tiempo. La gracia es así, inesperada, eficaz y a veces invisible. Por último, esa escena me recuerda algo esencial para todo cristiano, que también nosotros debemos de acercarnos a Dios como un niño, que necesitamos su bendición, que necesitamos volver a esa simplicidad, a esa confianza, a la oración sincera. Hay momentos en los que vivimos la fe como adultos ya cansados y agobiados, llenos de complicaciones internas, dudas, heridas o exigencias varias. Pero Cristo nos llama a reencontrar esa mirada limpia que solamente un niño conserva. Y tal vez, en el fondo, por eso esta noticia me tocó tanto, porque no es simplemente la historia de un papa y un niño. Es la historia de Dios tocando la vida humana en uno de sus modos más hermosos y universales, a través de una bendición. Vamos a hacer una pequeña oración antes de marcharnos para pues pedir a Dios pues que fortalezca, ¿verdad?, el ministerio petrino de León XIV y también pues pedir por esos niños, ¿no?, que inocentes, pues a veces el mundo los lleva pues a sufrir situaciones bastante dolorosas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú que acogiste a los niños en tus brazos y nos enseñaste que de los que son como ellos es el reino de los cielos. Te pedimos que bendigas a todos los pequeños del mundo, especialmente a aquellos que crecen en lugares donde la fe es minoritaria o donde la esperanza parece frágil. Te damos las gracias por el ministerio del Papa León XIV y por los gestos sencillos que recuerdan al mundo tu amor cercano, tu misericordia, tu ternura. Haznos capaces de mirar con pureza, de confiar como un niño, de buscarte con corazón sencillo y de reconocer tu presencia en cada gesto de amor auténtico. Protege a todas las familias, guía a la Iglesia en su misión y siembra en nuestros corazones la valentía de acercarnos a ti con humildad y confianza. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, me gustaría que compartieran este video y que siguiera esa bendición en forma de video del Papa León XIV a ese niño, pues que siga pues inundando las redes sociales y que esa bendición no se quede en ese niño, sino que esa bendición fluya por todos los niños del mundo. Dios te guarde, Dios te bendiga.